que nuestra educación tiene problemas muy severos y que esos problemas no se resuelven simplemente con más de lo mismo, con más horas de clase, con más capacitación docente, con más salario, con más acceso a la escuela. No es un problema de más de lo mismo. Aquí hay que hacer cambios de fondo. Vamos aquí entonces a tener en cuenta la palabra educación como un término, como una concepción amplia, que no es solamente niño o niña, no es solamente sistema escolar, es todo el conjunto de instituciones, prácticas, relaciones que tienen que ver con lo educativo, es decir, con la deliberada búsqueda de aprendizajes. Hoy en día la consigna principal que venimos comprándonos, repitiendo, muchas veces sin pensar, es el alivio de la pobreza. El Banco Mundial, entre otros organismos internacionales, viene impulsando en los llamados países en desarrollo, o sea, los países pobres de la periferia, el sur, viene impulsando el alivio de la pobreza. Hace 20, 30 años no estábamos en esa situación, no hablábamos de aliviar la pobreza. En todo caso se hablaba de erradicar la pobreza, no de aliviarla, no de mejorarla, no de reducirla, de erradicarla. Se hablaba de justicia social, se hablaba de desarrollo. Tenemos que recuperar la vía del desarrollo, es decir, la vía de pensar que estamos avanzando hacia una mayor satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales de la población, que estamos avanzando hacia una cada vez mayor equidad económica, social, educativa, cultural, que estamos efectivamente cerrando brechas y no ampliándolas como viene sucediendo en muchos campos. Tenemos que volver a recuperar ese ideario de que lo que nos viene más adelante, si trabajamos en pos de ello, es el bienestar de todos, no el bienestar de una minoría. El desarrollo de las personas es finalmente lo que importa. Y en esto la educación juega un rol fundamental. ¿Sí? Trabajar en equipos multidisciplinarios, pensar en perspectivas amplias que van más allá de lo educativo. La educación no solamente la hace un Ministerio de Educación, y este es otro de los grandes vicios de una mentalidad escolar. Cada vez más necesitamos pensar en el conjunto de políticas que hacen posible la educación y el cambio de la educación. Yo fui ministra de Educación en el Ecuador por un breve periodo, en el año 2003, y la pelea, yo creo, de un ministro o ministra de Educación hoy en día no es solo por más presupuesto para la educación. Yo, por supuesto, peleaba por más presupuesto para la educación, pero tenía que pelear por más presupuesto para la salud, la vivienda, la nutrición, etcétera, etcétera. Porque de esas condiciones depende que la gente tenga condiciones para enseñar, en el caso de los maestros, y para aprender, en el caso de los alumnos. Si solo veo más presupuesto para la educación, tengo una mirada miope. ¿Cómo rompemos con este brutal sectorialismo que se ha instalado en el ámbito de las políticas y de las acciones? Repito, no solo Estado, sociedad civil y organismos internacionales operan también sectorialmente, y aquí es un problema de buscar dónde está la punta del ovillo, quién es responsable de seguir sectorializando. Mi propia experiencia de investigación y de trabajo durante más de 30 años en educación me indica que muchas de esas puntas del ovillo no están en los gobiernos, sino en los organismos internacionales. El neoliberalismo, la globalización, que es una globalización del modelo neoliberal fundamentalmente, que se dio de manera acelerada en la década pasada, lo que ha significado, entre otras cosas, es un predominio del pensamiento económico y de los criterios económicos aplicados a todos los campos. La educación uno de ellos. Es decir, hoy quienes toman las decisiones importantes sobre la educación ya no son los educadores, son los economistas. El Fondo Monetario decide que los maestros son parte de la burocracia. Para la mentalidad del economista,
Maestro es burocracia, porque es el sector asalariado más importante del Estado. O sea, el patrón es el Estado. No importa cuánto ustedes discutan acerca del rol social de un maestro, de que es un agente social, de que es un agente comunitario, de que es un intelectual, de que es un trabajador de la cultura. Para un funcionario que piensa en números, es burocracia y es masa salarial que hay que reducir. Para ver esto, hay que tener una visión integral de la educación. Hay que volver a captar la visión integral de la educación que solíamos tener. Sin embargo, hoy, por ejemplo, la evaluación está centrada en estos esquemas lineales insumo-producto. Si pongo $10 de insumo, digamos, entre salario docente, capacitación docente, materiales instructivos, etcétera, ¿cuánto me rinde esa inversión? Y el cuánto me rinde se mide, hoy ya no tiene ningún sentido incluso medir así, se medía hasta hace poco por el Banco Mundial como cuánto mejora la capacidad de ingreso de la persona a medida que avanza su escolaridad. Bueno, hoy como no hay trabajo, ya ni siquiera puedo medir ese indicador, o sea, no le mejora nada, porque no hay trabajo. ¿Cómo mido la dignidad de la gente? ¿Cuál es el indicador que me mide la dignidad de la gente? ¿Cuál indicador me mide la alegría de la gente, la satisfacción, la autoestima? No tenemos indicadores para eso. Entonces, no me puedo ceñir a indicadores económicos para medir los resultados y los impactos del conocimiento, de la educación. Cooperación es el término oficial, o ayuda oficial al desarrollo es también como se llama, AOD. Bueno, hoy esta cooperación internacional también necesita una mirada crítica. En la década de los 90, las reformas educativas en todos nuestros países se hicieron con préstamos internacionales y con asesoría internacional muy cara. Y esto es Banco Mundial, BID en esta región. Nadie sabe en qué se gastó ese dinero. Nadie preguntó tampoco. Aquí hay debilidades muy serias de ciudadanía. Nadie pregunta. A pesar de que ustedes lo pagan, no preguntan. ¿En qué se gastó mi plata? El préstamo es una cosa, pero hay otra ayuda que es una ayuda que aparece como la buena, la de la donación, la cooperación que no presta, que no es reembolsable, sino que regala. En realidad también esta tiene problemas. La llamada ayuda bilateral entre países es también por lo general una ayuda que se llama atada o ligada. Tomemos el caso de España, yo sé que está acá el representante de la OEI. Justamente hoy en día España está en la lupa del análisis de lo que es la cooperación internacional, porque España tiene un alto nivel de ayuda ligada. El 50% de la ayuda que da España retorna a España. ¿Bajo qué forma? Bajo la forma de recursos humanos que se contratan en España a empresas españolas o a ONGs españolas y de compra de insumos a España. Esto es lo que se llama ayuda atada. Esto es lo que vienen practicando la enorme cantidad de países del norte cuando hacen ayuda oficial para el desarrollo, ayuda atada. Hay un tema que además es muy complicado y es el de el paralelismo y el protagonismo de las agencias internacionales que no coordinan entre ellas. Mientras que a los países nos piden coordinación, colaboración, etcétera, las propias agencias a menudo pecan de problemas muy severos de coordinación y de colaboración. Y esto tiene repercusiones negativas y muy graves en nuestros países.